Nos encontramos con Alberto Pagani para el Centro Cultural Homero Mansi. Venimos a charlar y sencillamente, Alberto, le queremos preguntar, ¿qué es para usted ministro Rivadavia? Un gran recuerdo de familia, de amistad y de cosas hermosas en un pasado que lamentablemente no está presente, pero que tenía mucho espíritu de familia, por cuanto todas las familias que residían, que no eran muchas por supuesto, podían llegar a 300 habitantes, se reunían en la plaza de Ministro Rivadavia, donde ponían un tablado, venían orquestas de distintos puntos del conurbano actual y se producían bailes familiares donde estaba la mamá, el papá, la tía, la abuelita. Una vida social, de familia, que llevaba mucho de amor hacia ellos y hacia toda la pequeña comunidad de Rivadavia. Los recuerdos son muy buenos. Mi abuelo estuvo desde el censo de 1869, bien digo, en Rivadavia. Eh, se casó, tuvo 7 hijos, 2 de ellos murieron muy jóvenes, supervivieron 5 y yo soy uno de los descendientes. Eh, Son momentos muy lindos, recuerdan cosas muy buenas, un lugar muy tranquilo, era un oasis de paz. 2 pintores enamorados de Rivadavia, Cintes Ramallo y Matías Vallejo. En el año 1945 hicieron una exposición de 30 cuadros en la Galería Tucumán de la capital federal, con una disertación a cargo de Cintes Amaya, y bueno, fue maravilloso realmente, ¿no? Pintaron todo Rivadavia, uno de ellos, gran pintor de iglesias, que dependía de una firma muy importante de la capital federal, en este momento no recuerdo el nombre, y el otro con muchas inquietudes y además la pintura también. Esos cuadros se volvieron a reeditar nuevamente en el Banco Provincia hace algunos años. Lo que quedaba de aquella exposición, que eran 30 cuadros, quedaban muchos menos, se volvió nuevamente a poner en acción eso a través de la familia que la ubicamos, que costó mucho trabajo ubicar esas 2 familias, pero gracias a Dios pudimos, y fue un éxito también. Volvimos a rememorar Ministro Rivadavia hace algunos años de esto. Eso es lo que yo recuerdo del ministro Rivadavia y, bueno, y mucho más también, ¿no? Alberto, si me permite, ya que estamos intentando contener la emoción, ¿no? Porque estamos escuchando su historia, la historia que seguramente va a estar viendo y apreciando todo un pueblo eh, que va en busca de sus raíces. Usted hablaba del primer censo de 1869, Exacto. donde estuvo su abuelo. Eh, ¿Cómo siguió esto? Porque hay algo que está dando vueltas por ahí, que es el nombre de Monte de los Chingolos. ¿Cuál fue realmente el nombre originario de Ministro Rivadavia? ¿Cómo se llega a cambiar este nombre de Monte de los Chingolos por Ministro Rivadavia? Sí, Monte de los Chingolos, si incursionamos en la historia detenidamente, vamos a llegar seguramente a la primera mitad del siglo XVIII, o sea, entre 1700 y 1750. En el año 1850, el agrimensor Marcos Chiclana, haciendo una mensura en Rivadavia, en aquel momento Monte Chingolo, anotó de su puño y letra en esa mensura que había 3 hitos históricos de tiempos inmemoriales y que eran Monte Chingolo, Casa de Teja y la familia Negrete. Uno de los Negretes fue el que estaba a cargo de la posta en Los Tronquitos, más hacia el sur de Florencio Varela. Decir tiempos inmemoriales significa como mínimo 100 años, porque no son ni 20 ni 30, son inmemorables, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué en aquella época? Bueno, eso falta investigarlo, es un trabajo muy arduo, lleva muchos años ya todo esto. Se hizo un estudio parcela por parcela de aquella época y todavía quedan algunas, pero en concreto la referencia que tenemos es precisamente la de este agrimensor y además el poblado que existía,
y que en un plano de 1832 está fijado como Monte Chingolo sobre la calle 25 de Mayo, a unos 50 metros de la avenida Espora. Allí está consignado el nombre Monte Chingolo. Un poco más arriba, en uno de las parcelas, digamos, si mal no recuerdo la de Luisa Domínguez, figura el nombre Monte. Es decir, allí estaba el monte y seguramente sería un gran monte de duraznos, durazneros, porque en aquellas épocas y anteriores, en la época de 1580, cuando se funda por segunda vez Buenos Aires por Juan de Garay, era muy común enormes cantidades de montes de durazneros que se usaba su leña para cocinar en la casa de los habitantes. Una cosa que es espeluznante, ¿no? Porque uno ve talando montes para hacer leña, pero eran tantos. Por ejemplo, la estancia de los Espíndola en Temperley, sobre el camino, la avenida San Martín, digamos, bastante adentrado, así pasando calzada y demás, todo eso era todo monte de duraznos que venían hacia la zona del ministro Rivadavia. No sería raro que el monte que quedó el ministro Rivadavia fuera precisamente el monte de los Espíndola. No sería raro, ¿no?, que venía recorriendo y que fue desapareciendo por el uso, ¿no es cierto?, por la leña. Sería también muy conveniente tener presente que en aquel momento, 1700 y pico, 1800, Rivadavia era una gran llanura, donde se destacaría seguramente un gran monte. De allí que vino el monte Chingolo. El nombre Chingolo todavía no lo tenemos claro, pero ya llegaremos, si Dios quiere. Y en referencia a ese monte, que aparentemente está sobre la mensura de Luisa Domínguez, sobre ese monte se habló para toda la región. La región era muy amplia, no solamente abarcaba el partido del Almirante Brown, sino también la zona de Florencio Varela, Loma de Zamora y Esteban Echeverría. En los firmantes en el expediente de constitución de Adrogué y de ministro Rivadavia, esos firmantes pertenecían no solamente a la población del ministro Rivadavia, sino a la población de Bursaco, a la de Esteban Echeverría y a la de Florencio Varela. Hubo cercenamientos de límites, no muchos por supuesto, y entonces tierras que eran de Rivadavia, cuando se creó, pasaron a depender en parte de Florencio Varela y parte después a la zona de, en este momento sería presidente Perón, porque se formó con parte de San Vicente y parte de Florencio Varela, ¿no es cierto? Allí estaba el campo de los Negretes. Era el campo de Brown reclamado por los Negretes, que el juez falló a favor de Brown, en contra de los Negretes, y eran los titulares realmente, en fin, cosas inexplicables. Una familia muy apreciada, muy querida en Rivadavia en aquella época y que hacía mucho por todo el campo de Rivadavia y por toda la gente. Casa de Teja. La Casa de Teja, por ejemplo, estaba situada en lo que actualmente es el Colegio de Hermanas de la localidad de Florencio Varela, o partido de Florencio Varela, frente a la plaza y frente a la iglesia. Allí estaba situada exactamente la Casa de Teja. Eso dio origen al pueblo San Juan. Ese pueblo San Juan, con el tiempo, los vecinos lo hicieron devenir en Florencio Varela y se armó el partido de Florencio Varela en base a eso. Y Monte Chingolo, el otro hito demarcatorio que menciona, que gracias a Dios que lo menciona y lo deja escrito el agrimensor Chiclana, Monte Chingolo, como les digo, se remonta fácilmente a 1700, a 1750 aproximadamente. Yo les diría que los vecinos se congregaban en la casa quinta, una chacra era de don Joaquín Reynoso, cuyos portones estaban a la altura del centro más o menos de la plaza, pero sobre la calle Bucetich actualmente, y de allí se extendía hacia el sur esa chacra. Allí se reunían los vecinos. Son datos que vamos avanzando en la investigación y vamos descubriendo lentamente, y ese dato me lo confirmó en 1997 el profesor Alcina Medina, descendiente de don Joaquín Reynoso. Este profesor, un
un hombre genial, de mucha capacidad intelectual, docente en la Escuela Nacional de Buenos Aires, en el famoso Colegio de la Manzana de las Luces, muy capaz, un hombre ya de mucha edad, muy avanzada edad cuando lo entrevisté en Olavarría, en su residencia. Y bueno, él cuando era chico, ya desde esa época tenía inclinación por la historia y por los documentos. Cuando era chico conversaba con su abuelo y su abuelo le iba relatando. Él tomó nota de todo lo que relató el abuelo, o sea, detalles de ministro Rivadavia o de Rivadavia en aquella época, detalles de Adrogué y detalles de Bursaco, en un cuadernito que tenía, que me lo prometió para poder hojearlo, pero lamentablemente él falleció, cuaderno se traspapeló. Bueno, nunca llegamos a eso, que serían datos más que preciosos. Una preguntita, ¿Cómo no? Discúlpame, Alberto. No, no. ¿Qué es ese mito referencial sobre aborígenes no enterrados de acuerdo a sus mismos ritos o liturgias? Sí, existe eso. Hay un hombre en la estación Olascoaga, que es la siguiente a Bragado, Máximo, el apellido es un apellido vasco, pero no me viene en este momento. Bueno, Máximo. Don Máximo tiene un cierto don de curación, atiende en la estación de Olascoaga, que no funciona, corre un tren de ida y de vuelta por la mañana y por la noche, hay que detenerlo, hacerle señas, ¿cierto?, para poder subir o bajar, y él es un cacique indio, y fue el que relató que en esta zona están mal enterrados sus ancestros, sus hermanos. Hay otro testimonio de otra persona que no la llegué a conocer, sino a través de una amistad, que hablaba de que al fondo de la avenida Monteverde, así decían, al fondo de la avenida Monteverde había un cementerio indígena. Habría que, no se ha hecho investigación en ese sentido, habría que hacerlo realmente, pero algo debe haber de eso. Los vecinos de Rivadavia ofrecieron hacer la iglesia, la casa municipal, la escuela y el cementerio. Y cuando don Joaquín Reynoso ofreció el cementerio gratuitamente, le fue contestado por las autoridades ya existentes en Adrogué, ¿no es cierto?, que tenían dispuesto a adquirir las actuales tierras del cementerio que conocemos, el de Rafael Calzada, ¿no es cierto?, o de Claypole. Así que el cementerio de Rivadavia no se llegó a concretar, pero sí aparentemente habría enterrados allí hermanos indígenas de aquella época. Fíjense ustedes que en el partido de La Matanza, que quizás el nombre se debe a él, la Laguna de la Matanza y la gran incursión que hizo Ruiz de Ocaña, un sargento mayor y por orden también, ¿no?, por supuesto, de Garay. Él tuvo una pelea muy fuerte, muy importante con los indios en esa zona, los redujo, murieron muchísimos, y los condujo a pie hasta Magdalena, hasta la zona de Atalaya. Sí. Sí, mira, me estaba acordando de una cosa. Alguna vez te lo escuché decir a vos que Rivadavia fue un reducto de refugiados rosistas después de la caída de Juan Manuel. ¿Eso trajo aparejado algún criterio, digamos, opuesto de la gente de Adrogué o no? ¿O simplemente fue así porque la distancia de la capital federal de 30 kilómetros hacía que fuera lejos en aquel entonces? Es decir, podía... ¿Y qué pasó con esa gente rosista? Es decir, no... Bueno, que fue sí, un grupo, Barbosa, Páez, Bernardo Iturralde, hay un grupo de esa gente. Sí. Bueno, tuvo descendencia, evidentemente,
quedaron afincados en Rivadavia y más no se supo de ellos, ¿no? En fin, habría que tratar de ubicar la descendencia para conversar con ellos, evidente, cosa que hasta ahora no.